Hola a todos. En este video hablaré muy brevemente acerca de cuáles son las inquietudes que llevan al desarrollo de la lógica y cuáles son las razones por las que es importante o puede ser útil el estudio de la lógica para personas que se están formando en filosofía. Lo primero que conviene recordar es que en nuestra tradición filosófica occidental, helenocéntrica, eurocéntrica, logocéntrica, como quieran, desde muy temprano se estableció y se problematizó de diferentes formas una relación entre verdad, pensamiento y discurso. Algunos de los problemas que se pueden nombrar acerca de esta relación son cosas como la pregunta acerca de cuál es la relación entre nuestro pensamiento o entendimiento y la realidad. La pregunta por la verdad del pensamiento se puede ver como esto, como la pregunta acerca de si de verdad logramos o no capturar, aprehender de alguna forma el mundo a través de nuestra razón, de nuestro entendimiento. Otro problema que se encuentra presente tiene que ver con la relación entre el discurso y la realidad. En esta ocasión es el problema de la verdad, pero relacionado más bien con el nivel de las palabras, las cosas que decimos. Y aquí una de las preguntas importantes es si con lo que decimos podemos o no dar cuenta de la realidad circundante. Acerca de si nuestro discurso, nuestras palabras capturan o no de alguna forma la realidad. Y otra relación, otro problema, tiene que ver con la relación entre el pensamiento y el discurso. Y ahí hay muchas cosas interesantes. Está, por ejemplo, la cuestión de si podemos o no transmitir lo que pensamos. Y cuando agregamos la relación con la realidad, está la cuestión de si podemos o no transmitir lo que aprendemos con nuestro pensamiento a través del discurso. ¿Cómo es que podemos comunicar a otros las cosas que nosotros pensamos o sabemos acerca del mundo? Este tipo de preocupaciones o de inquietudes las podemos encontrar presentes desde muy temprano, por ejemplo, en la filosofía de Heráclito, donde el concepto de logos, que puede significar tanto razón como discurso o palabra, pero también medida en algunos casos, juega un papel súper importante. Les recomiendo, por ejemplo, la tesis doctoral de un profesor bastante bueno, el doctor Enrique Huels, que falleció desafortunadamente hace poco, que desde el título mismo anuncia la importancia de este concepto. El título de su tesis es Logos, Heráclito y los orígenes de la filosofía. Entonces, aquí podemos ver que este concepto fue sumamente importante. E insisto, en este tipo de filosofía podemos ver muchas de esas preocupaciones. Más adelante, con Parménides, podemos encontrar otra vez estas inquietudes. Recordemos que, de acuerdo al relato que plasma en su poema, nos dice que llega con la diosa y que la diosa le dice que le va a enseñar el discurso de la verdad bien redonda, junto con el discurso de las opiniones falsas de los mortales. Poco después, se añaden también preocupaciones de tipo ético a todos estos problemas. Recordemos, por ejemplo, el Gorgias de Platón, donde se ven estas inquietudes de forma muy clara. O sea, el maestro de oratoria, el maestro de retórica, promete que hará a sus discípulos capaces de convencer al auditorio de lo que sea que ellos deseen. Y claro, se plantean problemas e inquietudes fuertes acerca de esto, porque uno se puede preguntar, ¿pero qué pasa con la verdad y con la justicia? ¿Qué pasa si el gran orador, el gran reto que se ha construido, convence a su auditorio de cosas falsas? ¿Cómo sabe el retor que lo que dice y aquello que quiere dar a conocer a los demás es verdadero? O por otro lado, ¿qué pasa si este gran orador convence a sus oyentes para que acepten o hagan algo que es injusto o incorrecto? Muchas de estas inquietudes son las que llevan al desarrollo de la lógica como disciplina. Tradicionalmente se reconoce a Aristóteles como el gran fundador de esta rama de la filosofía, gracias a un conjunto de obras que comprenden las categorías, el periermeneias o sobre la interpretación, los tópicos, los analíticos primeros, analíticos posteriores, las
refutaciones sofísticas y también la retórica y la poética. Aunque, en sentido estricto, de acuerdo a como lo entendemos contemporáneamente, algunas de estas obras no serían lógicas propiamente. Lo que tendríamos en el caso de este gran corpus sería más bien todo un conjunto de estudios enfocados en la argumentación. Y dentro de ese corpus, una parte sería la que está propiamente dedicada a cuestiones que hoy entendemos como lógicas. Pero es una parte sumamente importante, sin la cual además parece que no se entendería bien todo el resto. Algo muy importante es que desde estos textos aristotélicos podemos ver que se establece a los argumentos como objeto de estudio fundamental de la lógica. Bueno, en sentido estricto, Aristóteles habla de silogismos, pero hoy día entendemos por silogismos un tipo de argumento bastante específico, así que hay que procurar no tomarlos como sinónimos. Aunque insisto, en el caso de Aristóteles, él habla de silogismos, para hablar de lo que hoy entenderíamos propiamente como argumentos. Así, por ejemplo, en el inicio de los tópicos, que Aristóteles dedica al estudio de los que llama silogismos dialécticos, podemos encontrar una definición que voy a parafrasear porque tengo muy mala memoria y no me acuerdo exactamente de cómo dice, en la que básicamente Aristóteles indica que un silogismo, lo que llamaríamos argumento, dice él, es un logos que a partir de ciertos supuestos, o en el que a partir de ciertos supuestos se establece después algo diferente a esto de lo que nosotros partimos. Y después hace unas distinciones importantes y nos dice, están aquellos en los que nosotros tomamos como punto de partida cosas que son verdaderas y primordiales. Y cuando hacemos esto, podemos decir que hay demostración. Esos son los silogismos demostrativos o apodícticos. Después están aquellos en los que tomamos como punto de partida cosas que son plausibles, ya no primordiales y verdaderas, sino solo plausibles. Y en estos casos se trata de silogismos que él llama dialécticos. Y finalmente distingue a los silogismos que llama erísticos, en los que el punto de partida son cosas que parecen plausibles cuando en realidad no lo son. Y aquí un historiador de la lógica, Joseph Boschensky, anota que es muy interesante observar la neutralidad de los conceptos que está usando Aristóteles para introducir estas cosas. Porque si Aristóteles dice que un silogismo es un logos, pues hay que recordar que logos puede significar varias cosas. Logos podría entenderse por lo menos de tres formas distintas en este caso. Podría entenderse como el discurso, lo enunciado, podría entenderse como pensamiento, o podría entenderse también como un cierto contenido objetivo que está dado por el discurso, pero que no se identifica con él. O sea, un cierto contenido que está expresado por el discurso, pero que no es lo mismo. Y según la interpretación que nosotros tomemos, eso puede dar pie a diferentes desarrollos y maneras de entender la lógica. Si lo entendemos como discurso, entonces esto da pie a una manera formalista de entender el desarrollo lógico. Si lo entendemos como pensamiento, entonces estamos en una lectura de tipo psicologista, en lo que nos importa es analizar los procesos mentales gracias a los cuales se dan los argumentos, las formas de razonar que tenemos nosotros. Y en cambio, si tomamos logos más bien como este contenido objetivo que está expresado por el discurso pero no se identifica con él, entonces tenemos una interpretación objetivista. Vale la pena decir todo esto porque las tres visiones de la lógica se han desarrollado a lo largo de la historia de la disciplina. Se han desarrollado tanto la formalista, como la objetivista, como la psicologista. Nosotros en este curso
nos vamos a interesar por los argumentos también. Y nos va a interesar el estudio, la búsqueda de criterios que nos permitan evaluar argumentos para distinguir entre buenos y malos. Buenos y malos argumentos. Y el enfoque que vamos a utilizar será más bien de tipo formalista. Y vamos a intentar hacer a un lado las ideas o los enfoques, las inquietudes, tanto objetivistas como psicologistas. Especialmente las psicologistas. Con las objetivistas vamos a coquetear un poco. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso. Otra cosa que es bastante importante que sepan es que a partir de fines del siglo XIX y principios del XX hubo un giro muy fuerte y muy importante en el desarrollo de la lógica. Un giro que la vinculó muy estrechamente con las matemáticas, con las ciencias formales. Gracias al trabajo de personas como Frege, Peano, Cantor, Whitehead, Russell, Tarski y otros que vivirán siempre muy dentro de nuestros corazones como lógicos por sus aportes, gracias a estas personas hubo un vínculo muy fuerte entre lógica y matemática. Y esto llevó al desarrollo de herramientas formales que se han aplicado para el estudio de los argumentos de distintas maneras y que han resultado ser bastante útiles, bastante productivas y muy interesantes además por las propiedades que tienen estas herramientas. Conviene mencionar que a pesar de la gran importancia de este vínculo que se estableció entre lógica y matemáticas, al grado de que se habla de lógica matemática, estas dos disciplinas, la lógica y las matemáticas, no se llegan a identificar. De hecho, hay discusión acerca de qué tan matemática es la lógica matemática. Ese tal cual es el título de un artículo muy interesante de un filósofo mexicano, el profesor Axel Barceló, que si quieren pueden leer, se los recomiendo bastante, está bonito, está muy interesante. Pero no hay que olvidar que a pesar de que vamos a ver herramientas formales, lo que nos interesa principalmente sigue siendo esto de la búsqueda de criterios que nos permitan evaluar argumentos para saber si son buenos o malos, si los aceptamos o los rechazamos y por qué motivos lo haremos. Ahora, para hablar acerca de la utilidad de la lógica y de su estudio, voy a retomar algunas ideas de un filósofo islámico del siglo IX y principios del X que se llamaba Al-Farabi. Y voy a retomar ideas de él porque son muy interesantes, en parte por eso, en parte porque soy el profe, esta es mi clase, puedo hacer lo que yo quiera y ese filósofo me cae bien. No, no es cierto, principalmente es porque son muy interesantes. Bueno, cuando habla acerca de la utilidad de la lógica, Al-Farabi nos dice algunas cosas curiosas. Según él nos dice, cuando nosotros intentamos aprender la realidad a través de nuestro pensamiento, hay algunas cosas en las que no podemos equivocarnos. Con esas cosas no hay problema. Él dice, por ejemplo, que es muy obvio para todos que si el objeto A es igual al objeto B y el objeto B es igual al C, pues A y C son iguales entre sí. Entonces él dice, ahí no hay error posible, no tenemos por qué preocuparnos. Estas son cosas que son tan evidentes que parecieran estar impresas en nuestras almas. Pero, así como están estas, hay muchas otras a las que nosotros llegamos y descubrimos gracias a la reflexión, gracias al razonamiento, y en las que sí cabe la posibilidad de equivocarnos, donde sí hay riesgo de caer en el error y de, en lugar de quedarnos en el terreno de la verdad, podemos caer en lo falso. Ahí es donde entra la lógica. Aquí es donde interviene para ayudarnos. La lógica, dice Al-Farabi, nos da reglas que nos ayudan, que nos orientan nuestro pensamiento por el camino de la verdad, nos mantienen en él, nos ponen al abrigo del error y nos ayudan a aquilatar la verdad de los pensamientos, de las ideas,
de los métodos que utilizamos para fundamentarla. De esta manera, por ejemplo, si nosotros estamos investigando, si queremos acrecentar nuestro conocimiento e ir de cosas que sabemos hacia otras que no, Al-Farabi dice, las reglas de la lógica nos van a ayudar a que nuestro pensamiento no divague de manera desordenada, negligente, sin método alguno, al buen tuntún y a lo que fuere, de forma en que pues vaya pues, como sea, que vaya de idea en idea sin ningún orden. Y entonces las reglas de la lógica lo van a ayudar a trabajar con método, pero sobre todo a trabajar de manera segura, de manera en que no se aparte de la verdad para caer en la no verdad. Otra situación en la que según Al-Farabi nos puede ayudar la lógica es cuando ya tenemos una creencia, una idea, pero nos surgen dudas acerca de si es verdadera o de si es sólida como creíamos. Y entonces él nos dice, la lógica nos va a ayudar porque gracias a ella vamos a poder someter a crítica el procedimiento gracias al cual nosotros llegamos a esa idea. Y entonces podremos evaluar si fue una manera correcta o no la que utilizamos, y en caso de que encontremos algún error, pues estaremos en buena disposición para poder corregir el camino. La lógica, dice Al-Farabi también, nos ayudaría además al momento de intentar convencer a otros de que lo que nosotros decimos es verdad, al momento de tratar de demostrar la verdad de nuestras ideas. Porque gracias a ella, a sus reglas, a sus cánones, vamos a poder enseñarle a los demás cuál fue el método que seguimos para establecerla, cuál fue la evidencia de la que nosotros partimos. Y así podremos mostrarles que el camino que seguimos era bueno y que nunca nos apartamos de la verdad. Pero además, en esta interacción con nosotros, la lógica también nos ayudaría a evaluar las ideas que otros nos quieren imponer o de las que otros nos quieren convencer. Cuando alguien te quiera convencer de algo verdadero, cuando alguien te quiera convencer de algo y tú dudas acerca de la verdad de aquello o de la corrección de aquello, los cánones de la lógica ayudarían a someter a crítica sus ideas, la evidencia de la que partió y ver si de verdad la evidencia de la que partió y el método que usó fundamentan o dan soporte a eso de lo que te quieren convencer. Sin la lógica, en cambio, nos dice Al-Farabi, corremos varios riesgos. El primero es el de quedarnos siempre en el terreno de la pura opinión, de aquellas creencias que tenemos pero que no tienen un fundamento. Porque si no tenemos una manera de evaluar su verdad y de evaluar la manera en que nosotros adquirimos esas ideas o creencias, pues entonces nunca vamos a estar seguros de si son buenas o no, de si tienen o no un fundamento sólido. Y eso es la pura opinión. Nunca saldremos de allí sin la lógica, nos dice Al-Farabi. Otro riesgo es el de estar cambiando siempre, constantemente de opinión, porque no tenemos manera de evaluar las ideas contrarias que se nos presentan. Y esto además pues, nos lleva a correr el riesgo de que en una de esas tenemos una creencia que es verdadera y la cambiamos por una falsa sin tener buenas razones para ello, porque somos incapaces de ponerlas en una buena balanza que nos ayude a saber cuál es correcta y por qué y cuál no. Y además corremos el riesgo de ser engañados por aquellas personas que nos presenten ideas, que nos presenten opiniones y que nos convenzan de ellas, pero sin realmente darnos buenas razones para creer lo que dicen o para hacer lo que quieren que hagamos. Claro, hay que tener presente que para Al-Farabi la lógica es algo más amplio de lo que nosotros vamos a ver. Él todavía es de los que consideran que la lógica pues está más o menos comprendida en todo ese conjunto de obras de Aristóteles que mencioné al inicio, que incluyen la retórica, la poética. Nosotros no vamos a ver eso. Pero eso no quiere decir que ya por eso todas las cosas que nos dijo no sirven o no aplican para nosotros. Porque hay una observación muy interesante que también hace él. Él nos dice que en realidad la parte principal, primordial de la lógica es aquella que se dedica al estudio de las
elocuciones o argumentos apodícticos, y que las demás partes de la lógica, como la retórica, la poética, las refutaciones sofísticas, etc., son más bien como auxiliares de esa parte principal. Algunas, como las categorías o el de la interpretación, dice, son como preliminares, nos dan los conocimientos previos que necesitamos para poder entrar al estudio de este tipo de razonamientos demostrativos apodícticos. Y las otras son como coadyuvantes. Lo que nosotros vamos a ver a lo largo del curso van a ser principalmente argumentos que caben dentro de lo que Al-Farabi y Aristóteles consideraba demostrativos o apodícticos. Dentro de esa que Al-Farabi consideraba que era la parte principal y primordial de la lógica. Así que muchas de las observaciones que hemos visto, que él hace acerca de la utilidad de esta disciplina, podemos rescatarlas para nosotros. Así pues, espero que el estudio de esta disciplina nos ayude a considerar, a tener presente cuál es la fuerza de los fundamentos que nosotros creemos que tienen nuestras ideas. Cuando nosotros tenemos alguna opinión, alguna idea acerca de algo, espero que la lógica nos sea útil para poder considerar qué tan buena, qué tan bien fundamentada está. Y no solo eso, también para considerar qué tan bien fundamentadas están las ideas de otros que son presentadas para convencernos de que las aceptemos. Esto puede tener muchas cosas valiosas como consecuencia. Nos hace, o eso espero, nos puede hacer más bien más humildes epistémicamente. Explico qué quiere decir esto. Muchas veces nosotros afirmamos cosas bastante fuertes con demasiada confianza y no nos damos cuenta de que en realidad no son tan fuertes como creemos, que no tenemos un buen fundamento para poder afirmarla y que son bastante endebles cuando son analizadas con cuidado. Entonces, espero, o eso sería lo ideal, que el estudio de la lógica nos ayude a ser más cautos, más cuidadosos, a intentar construir con mayor cuidado y meticulosidad la fundamentación de nuestras creencias y, curiosamente, aunque en ese sentido podría ayudarnos a ser más humildes epistémicamente, también nos puede ayudar a ser más seguros. Porque si tomamos en cuenta todas estas cosas, al momento de que nosotros sostengamos algo y lo hayamos examinado con cuidado y lo hayamos tratado de fundamentar de manera cuidadosa y meticulosa, entonces tendremos bastante seguridad para sostener aquello que queremos. En fin, esta ha sido nuestra breve introducción acerca de cuáles son las cosas que motivaron el surgimiento de la lógica como disciplina y cuál puede ser su utilidad para personas que están formándose filosóficamente. Nos vemos en el siguiente video.